Hola, buenas tardes. ¿Me Buenas tardes, escuchan? profesora. Sí, ¿Qué tal? profesora José María. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Bueno, ustedes saben que hoy es la última clase, Sí. entonces yo les traje unos textos que ustedes la pueden abrir en el campus. Dice práctica de lectura jueves 16 de noviembre. Ay, ¿dónde está? ¿Pudieron abrirlo? No, profe, ¿dónde está eso? ¿En el Ustedes foro? entren al campus. Vieron que está el Power, están los textos que tuvimos. Texto, práctica de lectura. Dice práctica de lectura. Texto de práctica de lectura. ¿Lo encontraron? Ahí le digo ya. ¿Lo pudieron abrir? Sí, es hoy. Así dice, práctica de lectura, guión Jueves. jueves 16 de noviembre. Sí, sí. ese. Perfecto. Sí, Bueno, profe. entonces yo les seleccioné algunos artículos cortitos, algunos textos de actualidad y vamos a trabajarlo entre todos para ir repasando. Empezamos con Artificial Intelligence. Hello. Bueno, entonces, para los que recién se integran, tienen que abrir en el campus el documento que dice práctica de lectura, jueves 16 de noviembre. Empezamos con Artificial Intelligence. Díganme si se ve bien o quieren que agrande. ¿Se ve bien, profesora? Perfecto. Bueno, empezamos por el título. ¿Qué les parece? El título. Bueno. ¿Cómo leen el título? Inteligencia artificial. Claro, o la inteligencia artificial. Recuerden que en inglés no se pone el artículo de, THE, pero en español queda mejor si decimos la inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que yo se los expliqué? Cuando hablamos en general no se pone el artículo. Pero si yo digo la inteligencia artificial que nos explican en la facultad, no me sirve, ahí sí, porque ya estoy particularizando la que me enseñan en la facultad. ¿Se entiende? Entonces, empezamos. Fíjense que, bueno, para repasar, ¿se acuerdan que toda palabra que termina en al, cuando ustedes ven una palabra que termina en al, nunca va a ser la palabra importante porque es adjetivo? Tengo que seguir
hasta donde encuentro ese, palabra corta, lo que me parece que es un verbo. Porque los adjetivos siempre van delante del sustantivo. Entonces, terminación al siempre es adjetivo. Y los adjetivos están delante, antes del sustantivo. Fíjense que después aparece una sigla, AI. ¿Qué les parece que es esta sigla? AI. ¿Se acuerdan que yo les dije que las siglas en inglés son con mayúscula y que cada letra de la sigla pertenece a una palabra que siempre la van a encontrar en el texto? Entonces, ¿qué será AI? Artificial Intelligence or Artificial Intelligence. ¿Sí? ¿Dónde está el verbo? ¿Aparece uno de los verbos básicos? ¿Me escuchan? Escucho, profe. Muy bien, is es uno de los verbos básicos. Entonces, fíjense que después empieza una cosa, una construcción nominal, porque tengo el artículo el, la, los o las. Entonces, me está diciendo que la AI, que es la sigla or Artificial Intelligence, AI o inteligencia artificial, es, ¿qué es? Los escucho. Fíjense lo que hago. Acá me quedó de simulation. Corto en off porque es palabra corta. Entonces, ¿cómo leo esto? La simulación. Todo lo que termina en tion siempre es sustantivo. La simulación de... ¿Y ahora hasta dónde sigo acá? Hasta donde encuentro ese, palabra corta, lo que me parece que es verbo. ¿Hasta dónde sigo? ¿Dónde corto? Los escucho, ¿eh? Buenas tardes, profesora. Disculpe, de Resistencia. Recién nos pudimos conectar nosotros. Hola, ¿cómo? Recién nos pudimos conectar nosotros de Resistencia. Tuvimos un inconveniente y recién pudimos asistir. Recién llegaron. Bueno, recién llegan. Sí, profe. Bueno, empezamos de nuevo entonces. Por favor, abran en el campus. Bueno, muchas gracias. Abran en el campus el documento que dice práctica de lectura, jueves 16 de noviembre. Ya está, profe. Perfecto, entonces ahora estamos trabajando con el primer texto sobre inteligencia artificial. Repasamos un poquito, dijimos que todo lo que palabra que termina en al es adjetivo, entonces nunca va a ser la palabra importante, tengo que seguir, en este caso la palabra importante es intelligence, la inteligencia artificial. Ahora estamos trabajando hasta el primer punto. Las siglas, siempre que aparece una sigla, cada letra de la sigla corresponde a la primera letra de la palabra. A pertenece a artificial y pertenece a intelligence. Entonces, AI o inteligencia artificial es. Ahora aplicamos las técnicas, ¿se acuerdan de segmentación? Corto acá porque hay una palabra corta y ahora ¿hasta dónde sigo? Hasta donde encuentro ese, palabra corta o lo que a mí me parece que es verbo. ¿Hasta dónde sigo? ¿Hasta? ¿Ven que acá hay una S?
¿Se acuerdan que la S era muy importante? Porque me está indicando que es un sustantivo en plural o es un verbo. Sí. Y acá tengo esta palabra corta, que es la preposición por o mediante. ¿Qué quiere decir? Que acá me quedó este segmento o construcción nominal, la simulación de... Y ahora me queda 1, 2, 3 palabras, ¿ven? De estas 3 palabras, ven que acá no hay S, no hay palabra corta, acá recién está la S. Corto, ¿qué me está diciendo? Que la palabra importante acá es procesos. Entonces, la inteligencia artificial es la simulación de procesos. Y ahora voy para atrás. Procesos, ¿cómo digo? Procesos no dice inteligente, acá dice inteligencia. Entonces, procesos de inteligencia humana por claro, parte de las máquinas. Muy bien, de inteligencia humana, esto es por o mediante, o por parte de las máquinas. Y después acá aparece esta palabra con LI. ¿Se acuerdan que cada vez que aparece una palabra con LI, yo les dije a ustedes que no es una palabra muy importante que haga que si ustedes no saben lo que significa, no entiendan el mensaje? No, porque son adverbios del español terminado en mente. En este caso es una palabra muy transparente, especialmente. Entonces, la inteligencia artificial es la simulación de procesos de inteligencia humana por medio de las máquinas, muy bien, especialmente los sistemas informáticos. Sistemas, claro, en este caso ven que tengo estas 2 palabras. ¿Cuál es la importante? Sistemas. ¿Se entiende? Sistemas informáticos, sistemas de computación, como a ustedes les parezca. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Pasamos ahora a la próxima oración hasta el punto. Vamos a tratar de buscar eses, palabras cortas. Ustedes me van a ir diciendo. No importa si no saben lo que quiere decir. Quiero que ustedes me vayan marcando cuáles son los referentes. Acá me dicen que procesos tiene S. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, voy a marcar la S. Palabras cortas. Esto está entre paréntesis, ¿no es cierto? Sí. Yo que les dije, por ahora lo podríamos sacar. Porque es una aclaración. Por ahora hacemos así. ¿Lo sacamos? Después lo agregamos, no se asusten. Acá también tengo paréntesis. Miren qué fácil que la hice. Ahora quiero que ustedes traten de decirme dónde está el verbo, porque fíjense que esto es una oración y para que tenga sentido tiene que tener un verbo. No importa si no conocen el significado. Quiero que traten de decirme, aplicando las técnicas que vimos, dónde está el verbo. Teniendo en cuenta que esta es una oración afirmativa porque no tiene signo de interrogación, no tiene not, y que toda oración afirmativa en inglés tiene un sujeto, un verbo
y un complemento que puede estar o no. Y ahí sería el razonamiento, el verbo. Fíjate, esta palabra termina en ing. Yo que les expliqué a ustedes que para que ing sea verbo, ¿qué tenía que suceder? ¿Se acuerdan que solamente ing es verbo cuando está to be conjugado para cualquier persona? Ujú. ¿Se acuerdan? Fíjense la oración que les escribí. S. ¿Qué pasa? Si hay una S, tengo que... Atención, o es sustantivo en plural o es verbo. En este caso, ¿qué es? ¿Es sustantivo en plural? No. Los alumnos, los estudiantes. Sustantivo en plural. Los estudiantes. Es una cosa. Un estudiante, dos estudiantes, tres estudiantes. Los estudiantes. Es sustantivo en plural. ¿Sí o no? Hoy es. Y acá tengo un o una, ¿se acuerdan? Un o una. ¿De quién estoy hablando acá? De un problema. ¿Sí? ¿Cómo es el problema? Complejo. ¿Sí? Un problema. Entonces, los estudiantes, un problema. Sujeto, lo que está después tiene que ser el verbo. ¿Yo qué les dije? Are es el verbo to be conjugado para el plural y las segundas personas. To be más ing, estar más ando endo. Acá sí es, los estudiantes están razonando un problema complejo. Pero acá, acuérdense que ing solamente es verbo si está acompañado con el verbo to be conjugado en cualquier tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿para qué les sirve a ustedes encontrar la S y determinar si la S corresponde a sustantivo en plural o verbo? Fíjense acá, encontraron la S de procesos. Los procesos. Los procesos, este tiene que ser el verbo, porque si no la oración no tendría verbo. Entonces, los procesos incluyen, ¿qué incluyen? Learning, reasoning, and, ¿se acuerdan que and une? Self-correction. Esto es autocorrección. Todo lo que sea self es auto, es a uno mismo. Para eso me interesa la S, porque se acuerdan que los verbos pueden ser simples cuando están formados por una sola palabra, como en este caso include, o pueden ser compuestos cuando tienen dos o más elementos. Yo les dije a ustedes que lo más difícil de encontrar es el verbo cuando es simple, cuando es una sola palabra. Para eso nos valemos de la S, de las palabras cortas. Entonces, acá dice, ¿se acuerdan? Todos saben que acá dice procesos. Si ustedes no saben lo que quiere decir esto, que es un adjetivo demostrativo estos, yo les dije a ustedes que mentalmente lo reemplazaran por el artículo de y pueden leer lo mismo, los procesos. ¿Ven?
Los procesos incluyen. ¿Qué incluyen? Learning, reasoning y autocorrección. Quiere decir que estas tres palabras con ing son sustantivos. Los procesos incluyen. ¿Cómo sé lo que quiere decir learning? Buscan en el Word Reference. Word Reference. Entonces, ahí dice learning, ¿no es cierto? Ustedes, yo les enseñé que cuando aparece ing, tienen que sacar la ing, buscar la raíz como verbo, buscan learn, pero en este caso, como es una palabra muy usada, ya aparece con ing, nombre o sustantivo, ven que dice conocimiento, aprendizaje, como sustantivo, como nombre, la N de noun, de nombre. Entonces, los procesos incluyen aprendizaje. ¿Qué será esto? ¿Se acuerdan que AND une elementos que tienen el mismo nivel de importancia? Si acá dice aprendizaje, autocorrección, son todas cosas, todos sustantivos unidos por I, porque AND, al igual que OR, unen dos elementos que tienen el mismo nivel. Quiere decir que acá yo no puedo cortar, porque es lo mismo AI que Artificial Intelligence. Y acá estoy uniendo Learning, Reasoning y Self-Correction. Quiere decir que son tres sustantivos. Porque si esto es autocorrección, esto tiene que ser una cosa, aprendizaje, ¿y esto qué será? No busquen. ¿Qué será? Parecido al español. ¿Qué le parece que es reason? Reason del verbo razonar. ¿Lo buscamos? ¿Lo buscan en el Word Reference? Fíjense, reasoning, como nombre o sustantivo, razonamiento. Entonces, los procesos incluyen aprendizaje, razonamiento y autocorrección. ¿Se entendió? ¿Por qué no es verbo esto? Porque para que esto sea verbo, tiene que tener antes algún to be conjugado, como acá. Are, is. Si yo dijera, por ejemplo, Juan is reasoning a complex problem. ¿Ven? Acá sí es verbo. Está razonando. ¿Se entiende? Esto yo se los expliqué la clase anterior. Si ustedes tienen problemas, lo volvemos a ver. ING solamente es verbo cuando está combinado con algún to be. Is, o puede ser was en pasado, estaba razonando, en futuro, will be, estará razonando. O sea, solamente cuando tiene un to be conjugado es verbo. ¿Se acuerdan que después del primer elemento yo agrego not y lo transformo en negativo? Entonces, yo les dije a ustedes que hay 9 casos de ING y solamente es verbo en un caso, cuando está acompañado de un to be conjugado. Entonces, los procesos, si ustedes no se acuerdan de que esta palabra quiere decir estos o estas,
Mentalmente le ponen el artículo y lo mismo pueden leer. Lo importante es que ustedes no pierdan tiempo buscando. Los procesos incluyen aprendizaje, razonamiento y autocorrección. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Entonces ahora, seguimos con la próxima oración. Yo quiero que ustedes vayan buscando referentes para que esos referentes a ustedes lo ayudan a encontrar el verbo cuando el verbo es simple, cuando el verbo está formado por una sola palabra. Porque se acuerdan que cuando el verbo es compuesto es muy sencillo, porque es una combinación de to be más ing o to be más ed, o es una combinación del have, ¿se acuerdan? Si yo digo, por ejemplo, the students have analyzed complex problems. ¿Se acuerdan? Acá tengo una S, acá tengo have o has, seguido de de. Entonces, esta es una estructura verbal compuesta. Cuando have está en una estructura verbal de 2 o más elementos, ya no quiere decir más tener, sino que quiere decir haber. Entonces, los alumnos han analizado problemas complejos. ¿Se acuerdan? Entonces ahora vamos a tratar de encontrar el verbo. Ustedes me van a ir diciendo qué marcadores, qué referentes encuentran. Porque ustedes saben que toda oración en inglés tiene un sujeto, un verbo y el complemento que puede estar o no. Recuerden que en inglés nunca puedo tener el verbo al principio de la oración. ¿Por qué? Porque siempre tiene que estar presente el sujeto. No es como en español que digo estudié, analicé, viajé, viajaremos la semana que viene, con el sujeto desinencial o tácito. No, en inglés no existe. Siempre tiene que estar el sujeto o el pronombre. ¿Se acuerdan que yo les expliqué el caso de it? It. Si yo digo, por ejemplo, it rained yesterday. ¿Qué pasaba? Este it, como está antes del verbo, no tiene ninguna traducción. ¿Y por qué está? Y está porque en inglés yo no puedo conjugar ningún verbo si no tengo adelante el sujeto. El error que cometen la mayoría es pensar que it se traduce por esto. No. It, cuando está antes del verbo, no tiene traducción. Entonces, si ustedes sacan ed, rain, lo buscan como verbo, es llover. Como tiene ed, es un verbo en pasado simple, es una estructura verbal simple, que son las más difíciles de encontrar. Sujeto it, verbo rain, complemento yesterday. Llovió ayer. O llovía ayer. Recuerden que en inglés tengo un solo pasado, en español tengo 2 pasados. Ayer estudié inglés todo el día. Cuando estudiaba inglés se cortó la luz. Ustedes lo van a traducir según el contexto. Entonces ahora vamos a tratar de analizar esta oración. Particular applications of AI include expert systems, speech recognition, and machine vision. Ustedes me van a ir marcando los referentes. Bueno, a ver. ¿Hay S? ¿Cuál es la primera S?
A ver, Aplicación. muy bien. ¿Hay palabras cortas? Al. Muy bien. Recuerden que esto, ¿qué quería decir? AI. Es una sigla, ¿ven que está con mayúscula? Esta sigla quiere decir Artificial Intelligence. ¿Sí? Entonces, fíjense. Acá me quedaron dos palabras. La última de la derecha es la palabra importante. ¿De quién estoy hablando acá? De las aplicaciones. ¿Las aplicaciones cómo son? Las aplicaciones particulares ¿de qué? ¿Qué era esto? Experto en sistema. De inteligencia artificial. Inteligencia artificial, artificial intelligence. Bueno, ¿y dónde les parece que está el verbo a ustedes? An. Ahí. ¿Este es el verbo? Entonces, ¿cómo leo esto? Las aplicaciones particulares de inteligencia artificial incluyen, ¿qué incluyen? ¿Ven que acá tengo AND? ¿Qué pasaba con AND? Un elemento que tienen el mismo nivel de importancia. ¿Y qué está uniendo acá? Sistemas. ¿Qué más? Recognition y vision. ¿Se entiende? ¿Cómo son los sistemas? ¿Cómo son los sistemas? Sistemas expertos. Reconocimiento de... ¿Qué es speech? Speech es el habla. Entonces, ¿cómo digo? Reconocimiento de voz, digo. O del habla. Y visión. ¿Cómo uno estas dos cosas? ¿Ven que el AND une elementos iguales? Es como si yo dijera, en las clases de inglés participan los alumnos de Resistencia, de San Francisco, de Bahía Blanca y de Santa Fe. Estoy uniendo con el I. Entonces, Expert Systems, Speech Recognition and Machine Vision están unidos por I. Yo podría cambiar, el orden no altera, podría poner primero Machine Vision acá, Speech Recognition al final. Los tres elementos tienen el mismo nivel de importancia. ¿Se entendió? ¿Y cómo saben que includes el verbo? Y no me queda otra, si no la oración no tendría verbo, porque acá dice las aplicaciones. Esta S es de aplicaciones, sustantivo en plural. Acá dice de inteligencia artificial. Acá dice sistemas, reconocimiento y visión. Este tiene que ser el verbo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, muy bien.
Vamos entonces ahora al segundo texto, ¿les parece? ¿Ustedes entraron al PowerPoint? Yes. Muy bien. ¿Vieron que hay una diapositiva que tiene todas las palabritas cortas? ¿Que son preposiciones o adverbios? Acuérdense, la diapositiva 20 tiene las palabras cortas más usadas. To, que indica hacia o en dirección a. Into o in, que quiere decir en. Through, a través. From siempre indica origen, de, desde, a partir de. At, un lugar exacto. Above es por encima de. Under, debajo de. On, sobre, ven que está apoyado. Off es cuando está fuera de, que se desprende de. In o inside es dentro de. Up siempre indica movimiento hacia arriba, down hacia abajo, out o outside fuera, with, con, off, de. Entonces, acuérdense que siempre pueden recurrir al campus porque ahí tienen todo. Vamos a leer acá. ¿Ven que hay un signo de interrogación en el título? Sin buscar nada, ustedes observen esa pregunta y piensen a ver cómo la dirían en español. Ahí sería, ¿cuál es la diferencia entre un tornado y un huracán? Muy bien, perfecto. Entonces acuérdense, between quiere decir entre. Es una preposición, se considera una palabra corta, a pesar de que ustedes la ven y dicen como palabra corta. Y es una preposición que quiere decir entre. ¿Se van a acordar? Muy bien. Sin buscar nada, no usen el diccionario. Quiero que solamente busquen los marcadores o referentes. Ese, palabra corta, si hay un verbo básico. Y ahí sería la diferencia más obvia entre los tornados y los huracanes es... Muy bien, entonces es el verbo. Sí. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que todo lo que está antes de ese verbo, ¿qué es? Siempre, todo lo que está antes del verbo, ¿qué es? Sujeto. Y todo lo que está después es el complemento. ¿Se entiende? Ustedes ahí ya tienen la estructura de la oración. ¿Ven? A es B. A es B. Perfecto. Ahí ya tienen resuelto el 90%. Una vez que ustedes tienen la estructura
estructura de la oración, A es B. Acá me dijeron, la diferencia más obvia entre los tornados y los huracanes es, a ver, ¿se acuerdan que yo les enseñé esto? ¿Qué era they? ¿Cuál es la diferencia? Es que ellos, ¿qué era esto? ¿Se acuerdan que era uno de los verbos básicos? Uno era ser o estar y el otro era have, que era tener cuando está solo. Y cuando está en una estructura verbal de dos o más elementos significa haber. ¿Se acuerdan? Entonces, la diferencia más obvia entre los tornados y los huracanes es que ellos, o sea, los tornados y los huracanes, tienen, la palabra ahora es la última, ¿qué tienen? Escalas diferentes, pero acá tengo un LI que es un mente, ¿se acuerdan? Entonces, escalas. A ver, los escucho. A ver los de resistencia. Escalas drásticamente diferentes. Muy bien, perfecto. Entonces, la diferencia más obvia o más notoria entre los tornados y los huracanes es que tienen, podemos decir, sin necesidad de ellos, ¿ven? Pero ¿qué pasa? En inglés no puedo decir tienen solo, como en español. Tengo que decir they. Este they, ellos, son los tornados y los huracanes. Entonces, es que tienen escalas drásticamente diferentes. Seguimos. A ver, ahora los dejo solos. ¿Qué conocen ustedes de esto? Ahí sería, se forman bajo diferentes circunstancias. Muy bien. ¿Por qué? Dice they. ¿Este they quiénes son? Son claro, ellos, los tornados y los huracanes. Entonces, este es el pronombre sujeto, ¿y esto qué es? El verbo. ¿Ven? Se forman bajo diferentes circunstancias. Pero acá tengo un i. ¿Yo qué les enseñé del i? El separador. Siempre une elementos iguales. Dos sustantivos, dos verbos, dos adjetivos. Entonces, acá dice, se forman bajo circunstancias diferentes y ¿qué pasaba con have? Tienen diferentes impactos. Perfecto, claro. ¿Y por qué acá no aparece they? Porque como and une elementos iguales, ya está el they acá, ¿ven? They form and they have. No necesito ponerlo de nuevo, porque el and une dos elementos que tienen el mismo nivel. ¿Qué quiere decir? La misma jerarquía. En este caso está uniendo el verbo form y el verbo have. ¿Se entendió? Se forman y tienen.
Y tienen que... Impactos en el medio ambiente. Muy bien, impactos, acá tienen la S final y acá tienen una palabra corta. ¿Ven? Entonces, tienen impactos, ¿cómo son los impactos? ¿Cómo son los impactos? Diferentes. Y esta preposición la digo como lo digo en español. En el medio ambiente, me dijeron. Perfecto. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora vamos al iPhone 10. ¿Vieron con el iPhone 10 que salió ahora? Que la discusión es si tengo que pronunciar esto como X o esto como número. Entonces hay que decir the iPhone 10. Ellos quieren que sea el 10, como decimos, el iPhone 10. Vamos a ver algunas características del iPhone 10. Empezamos por la primera. Tengo 3 palabras en el título. ¿Cuál es la palabra importante siempre? ¿Ven que no hay S, no hay palabra corta? Tengo 3. La palabra importante de este título, ¿cuál es? Hey, Super Retina. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la palabra importante? Display, muy bien. Display es el visor. Hoy en día todos hablamos de display. ¿Vieron que decimos el display? Es grande, el display es bueno. El visor, pero ya ni lo traducimos. ¿Están de acuerdo? Sí. Con el display. La palabra importante es el display de Super Retina. Vamos a ver a qué se refiere. ¿Saben ustedes lo que es? ¿Ven que acá empieza? ¿Qué pasa con esta palabrita? ¿Qué pasa con esta palabra? La voy a agrandar porque a lo mejor... ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí, profe. Con iPhone X. Claro. ¿Vieron que acá esta palabra es corta? Quiere decir, ¿se acuerdan que en el PowerPoint está como preposición o adverbio, que quiere decir con? ¿Qué implica esto? Que la idea principal de esta oración no empieza acá, porque nunca una idea principal va a empezar con una palabra corta, ¿ven? Con una preposición o adverbio. ¿Dónde empieza lo importante? Empieza en de, porque esto es el, la, los o las. ¿Ven? Entonces, acá sí. ¿Qué encuentran en esta oración? Acá empieza una nueva. ¿Qué dice acá? The device is the display. Dispositivo es la pantalla. El dispositivo es la pantalla, ¿ven? Perfecto. Este es el verbo. El dispositivo es la pantalla. Muy bien. ¿Y acá qué dice con el iPhone 10? ¿Están todos de acuerdo? Acá está bien clarito, ¿ven? Este es el verbo. Si este es el verbo, lo que está antes es el sujeto, the device es el sujeto, y lo que está después es el complemento. Vamos a la segunda oración del iPhone 10. Ahí sería una nueva pantalla Super Retina de 5,8 pulgadas.
¿Vos por qué me decís que llegaste hasta acá? ¿Hasta ahí? No, estaba leyendo nada más, pero ahí sería, el corte sería llena. Por eso, vos lo pudiste leer, llegaste hasta acá. ¿Por qué? Porque encontraste que acá hay una S y que esa S es el verbo. Exacto. ¿Sí? Entonces, si esto es el verbo, quiere decir que lo que está antes es el sujeto. ¿Me siguen? Yes. Entonces, ven que acá le agrega una N. ¿Por qué tiene N? Porque lo que sigue empieza con vocal. Pero acá dice un o una. Entonces, una pantalla super retina de 5.8 pulgadas. Totalmente nueva, all new. Entonces, esta S tiene que ser el verbo de pantalla, ¿ven? Una pantalla o un display. Por eso tiene S, porque este es el verbo que está conjugado para la pantalla, que es una tercera persona singular en presente. Entonces, ya encontré el sujeto, ya encontré el verbo y Ahí sería llena las manos y deslumbra los ojos. acá tengo un and. ¿Qué pasaba con and? And une. No se ve. And une. ¿Y qué está uniendo en este caso? Manos y ojos. La mano y los ojos. ¿Y qué pasa con esta S que tengo acá? ¿Qué es un adjetivo? No puede ser adjetivo, porque termina en S. Los adjetivos nunca terminan en S, solamente la excepción o US. No, es un verbo que Peligroso. dice deslumbra, deslumbrar. Es un verbo. Igual que feels. Entonces, cuando a ustedes les aparece I, atención, porque está uniendo algo. ¿Qué está uniendo? Está uniendo esta S con esta S. ¿Ven? Feels y dazzles. No puede ser adjetivo, porque si fuese adjetivo tendría que estar acá, antes de ojos. ¿Se entiende? Tendría que estar antes de ojo. Acá dice el, la, los o las, los ojos. Los adjetivos van delante del sustantivo, en este caso ojos, y nunca puede tener S el sustantivo. Quiere decir que si yo encuentro esta S, atención, porque I está uniendo dos elementos iguales. Vos me dijiste la mano y los ojos, pero ¿qué pasa con este verbo, con esta palabra? La ignoraste. ¿Se entiende? Sí. Y ves que tiene S, entonces, este and está uniendo las dos S's. Están en el mismo nivel. ¿Ves? Feels y dazzles. Entonces, esa pantalla con estas características, feels y dazzles. Entonces busco feel en el Word Reference. ¿Cómo lo busco? Lo busco sin la S. Tengo que sacar la S porque al igual que en español nunca busco el verbo conjugado. Fill como verbo, ¿qué dice? Llenar, rellenar. Entonces, la pantalla super retina, toda nueva de 5.8 pulgadas, llena. ¿Qué llena? La mano. Y ahora busco dazzle.
Como dijo este alumno, que ¿de dónde es? Lo tengo que buscar como verbo, ¿ven? Como verbo, deslumbrar, enceguecer, cegar, ¿ven? Como verbo. Es muy importante que se fijen la función. Entonces, como dijo este alumno, que no sé de dónde es, llena la mano y deslumbra los ojos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a otra. Fíjense, esta idea que la saqué de la propaganda del iPhone me pareció interesante para repasar algunas cositas que vimos. Y se repite más o menos lo que vimos. El primer corte sería el iPhone X toma. Takes. Acá. ¿Vieron que acá tengo dos S's? Tengo esta S y tengo esta S. ¿Qué pasa? Nunca esto puede ser adjetivo de ideas, porque los adjetivos en inglés no toman S. Entonces yo encuentro una S y digo, puede ser el verbo correspondiente a el iPhone 10. Y tiene S porque el iPhone 10 es una cosa, tercera persona en singular. Entonces, el iPhone 10 es el sujeto, takes es el verbo, ¿qué takes? ¿Qué toma? Ideas. ¿Qué era from? Teléfonos Android y las perfecciona. Muy bien. Entonces, el iPhone 10 toma ideas de los teléfonos, ¿ven? Que tengo una S acá. De los teléfonos Android. Y acá tengo un AND. ¿Qué pasaba con AND? Une. ¿Y qué está uniendo? Tengo que mirar a ver. Piensen. El iPhone 10 toma ideas de los teléfonos Android. Y las perfecciona. Y las perfecciona. Muy bien. O sea que ustedes encontraron que esto es verbo. Entonces, takes es el verbo. ¿Cómo? No, el verbo cuando tiene S significa... ¿qué me decías? Cuando el verbo tiene S es porque está conjugado para una tercera persona de singular en presente. En este caso es el iPhone 10. El iPhone 10 toma ideas de los teléfonos y las perfecciona. Este them es a ellas. Esto es lo que quería que repasáramos. ¿Qué cosa perfecciona? Las ideas. Toma ideas de los teléfonos Android y perfecciona a ellas. ¿Quiénes son them? ¿A ellas o a ellos? Las ideas. ¿Se entendió? Vamos a otra característica del iPhone 10. ¿Qué dice acá? Reconocimiento facial, me dicen acá. ¿Están de acuerdo? Reconocimiento facial. Se cumple. ¿Ven que todo lo que termine en al es adjetivo? ¿Ven? Está modificando a recognition. Y todo lo que termine en tion es sustantivo. Reconocimiento facial.
¿Qué era you? Ya, puedes. Claro, Es un como pronombre decir puedes tú. Ajá, un pronombre sujeto, ¿no es cierto? De la segunda persona de singular o plural. Puede ser vos, usted, tú o ustedes. ¿Se acuerdan que vimos can? Que era poder. Entonces, supónganse que esto es vos. Vos. Registrar tu rostro. Podés registrar tu rostro. Muy bien. ¿Qué era with? Con, muy bien. Con el iPhone 10. ¿Sí? Esa sería la idea principal. So that es una expresión que me ayuda a explicar o agregar de manera tal que, o tal que. So that. Tal que it. ¿Quién es it? Él. Para que sé. Él automáticamente. Él. Pero ¿quién es it? ¿A quién está haciendo referencia? Empezamos acá. Podés registrar tu Teléfono. rostro con el iPhone 10 de manera iPhone. tal que... Él automáticamente. ¿Pero El quién iPhone. es it? El iPhone 10. ¿Está? Para que se desbloquee automáticamente cuando lo mires. Está hablando del Entonces, teléfono. El it es el iPhone 10, ¿ven? Tal que and es el prefijo de negación y como acá tengo s, es verbo, ¿ven? Unlock. Si fuera lock es cerrar o trabar. Unlock, destrabar, desbloquear. Entonces, podés registrar tu rostro con el iPhone 10 de manera tal que se destraba automáticamente cuando vos lo mirás. ¿Sí? ¿Le quedó alguna duda? Acá quieren un iPhone 10. A ver si alguien lo puede conseguir, que acá hay una alumna de Santa Fe que quiere un iPhone 10. Bueno, ¿seguimos? Ahora vamos a leer un abstract. ¿Qué es un abstract? Cuando ustedes tienen que escribir un trabajo de investigación, tienen que primero hacer el abstract. El abstract es el resumen de ese trabajo de investigación. Por ejemplo, ustedes cuando terminen la tecnicatura tienen que hacer un proyecto final. Entonces tienen que escribir el abstract. El abstract es el resumen del proyecto, de la tesina que ustedes van a hacer. Bueno, a ver si ahora realmente yo no les digo nada y ustedes me van diciendo a mí qué hago. ¿Se ve bien?
No hay ninguna S en el título. ¿Hay palabras cortas? Es un título. A ver el título. ¿De qué estoy hablando acá? ¿Un auto? ¿Una ecuación? ¿De qué? ¿Cuál es la palabra? De un impacto. De un impacto, muy bien. Impacto del ambiente de trabajo. No dice trabajo acá. Después la palabra, tengo dos palabras ahí que me quedaron cuando hice la segmentación. Working environment. ¿Cuál es la palabra importante de esas dos? La última. Impacto del environment. ¿Qué era environment? Medio ambiente. Medio ambiente, ambiente. ¿Qué les parece que es? Ambiente de trabajo. Muy bien, el impacto del ambiente de trabajo. En la satisfacción laboral. En la satisfacción laboral, muy bien. Me gusta. Uh-huh. O puedo decir el impacto de sobre algo. ¿Mm? Acá me dicen impacto del ambiente laboral sobre el impacto de la satisfacción del trabajo. Acá me dicen al revés. Bueno, impacto del ambiente de trabajo. Se dice más el lugar de trabajo, el ambiente de trabajo, el entorno. Sobre o en la satisfacción laboral. Bueno, abstract. El abstract no lo traducimos porque es un resumen, pero se usa mucho decir abstract. Entonces ahora ustedes cuando hagan la última materia preguntan, ¿tenemos que hacer un abstract? ¿En inglés? Bueno. Entonces ahora vamos a ir leyendo hasta el punto. Ustedes me dicen,
Ahí sería en la era moderna, las organizaciones enfrentan. Enfrentan cambios debido a la natural dinámica. Bueno, en la era moderna vieron que lo corrí del margen porque no está la idea central ahí. Me dice cuándo. Lo principal empieza en las organizaciones. ¿Sí? Fíjense que les marqué la S, porque acuérdense que la S siempre es un marcador. O es un sustantivo en plural o es un verbo conjugado en presente para tercera persona del singular. En este caso es el sustantivo en plural, ¿no es cierto? Las organizaciones. Después de ese sustantivo en plural, ¿qué encuentran ustedes? Un verbo. Ar es el verbo. Claro, ese ar, ¿está solo? No está solo. Está combinado con ing. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Tu be más ing, ¿qué era? Que terminaba en endo. Ando, endo. Estar más ando endo. To be más ing. Estar más ando endo. ¿Se acuerdan? Entonces, este es el verbo. ¿Ven que tiene dos palabras? Si yo acá le agregara not, lo paso a negativo. ¿Se acuerdan? Entonces, las organizaciones están enfrentando to be más ing, estar más ando endo. ¿Les quedó claro? Si yo acá en vez de are dijera were, sería en pasado, estaban enfrentando o estuvieron enfrentando. Y si dijese will be, estarán, porque will, ¿se acuerdan que era el auxiliar que me ayuda a formar el futuro? Estarán enfrentando. Entonces, están enfrentando. Este es el verbo. Las organizaciones están enfrentando. ¿Qué cosas están enfrentando? Cambios severos o severos cambios. Debido a. Entonces, challenges son desafíos. Desafíos severos. Debido a, ya estoy agregando más información. ¿Debido a qué? Acá me queda the dynamic nature. La naturaleza dinámica del ambiente, entorno, porque estábamos hablando del entorno de trabajo, ¿se acuerdan? ¿Les quedó alguna duda con esto? Díganme, ¿eh? Bueno. Vayan buscando referentes en esta oración que es más larga. Acá me dicen que encontraron is. Ya encontraron el verbo entonces. ¿Sí? Si encontraron el verbo, todo lo que está antes, ¿qué es? Sujeto. Sujeto. Y todo lo que está después es el complemento. ¿Está? A es B. Ya está, ya resolvieron todo.
Ahora vayan buscando S, palabras cortas. Bueno, vayan. ¿Encontraron la primera palabra corta? José Mariposa, 1,60 m. No entendí lo que me dijo ese alumno recién. Perfecto. ¿Cuál es la segunda palabra corta? Acá hay una S. ¿Encontraron la segunda palabra corta? ¿Cuál? In. Sí, pero antes no hay otra. Uno de los desafíos diferentes para una empresa es satisfacer a sus empleados. Entonces, me quedó uno de, acá me quedan los desafíos diferentes. ¿Se acuerdan de esta palabra? Que quiere decir para, por, durante, porque, pero yo les dije que en el 75% de los casos de lo que ustedes van a leer significa para. Entonces, como recién dijo este alumno, uno de los desafíos diferentes para una empresa o un negocio es, este es el verbo, es, ¿qué pasaba cuando yo encontraba un infinitivo con tú? ¿Se acuerdan? Cuando encuentro el infinitivo con tú, tengo dos posibilidades. Ar, er, ir, el ar, er, ir del español, o para más ar, er, ir. Si yo digo el desafío o uno de los desafíos diferentes para un negocio es ar, er, ir o no, o para más ar, er, ir. Es ar, er, ir. Entonces es, ¿qué cosa? Satisfacer. Satisfacer, muy bien. Satisfacer. Y acá dice, sigo hasta acá, porque acá encontré una palabra corta. Las necesidades de sus empleados. Satisfacer. No, uno de los desafíos diferentes para una empresa o para un negocio es satisfacer A sus empleados con el fin de a sus adaptarse al empleados entorno. o a los... Muy bien, acá dice empleados, ¿no es cierto? Si ustedes no saben lo que es ITS, que quiere decir su de una cosa, acuérdense, le agregan el artículo de y leen satisfacer a los empleados y se entiende perfectamente, aunque ustedes no se acuerden, para que no pierdan tiempo buscando, porque la finalidad es que ustedes puedan, con estas técnicas, leer cada vez mayor cantidad de información. ¿Se entiende? Entonces, uno de los desafíos diferentes para una empresa o para un negocio es satisfacer a los empleados o a sus empleados. Y acá me queda in order to. In order to quiere decir para. Y ahora busquen en el diccionario, piensen en español como digo, satisfacer a los empleados para que hagan algo. ¿Cómo digo en español yo? Para, ahora ¿qué tienen que buscar en el diccionario? Busquen en el Word Reference, a ver si aparece cope up. ¿Se acuerdan? Con el fin de adaptarse al entorno en constante cambio.
Ajá, hacer frente. ¿Qué encontraron en el diccionario? A ver acá. Acá me dice, este alumno dice adaptarse sin buscar. Muy bien. ¿Acá buscaron? Sí. Acá buscaron y encontraron hacer frente. Muy bien. Entonces, uno de los diferentes desafíos para una empresa es satisfacer a sus empleados con el fin de adaptarse al entorno en constante cambio. Para adaptarse a o para hacer frente a. Piensen siempre cómo lo dirían ustedes en español. Para hacer frente a, para adaptarse a. ¿A qué se tienen que adaptar? Miren, acá dice. Al entorno. Muy bien. Acá. Lean la última. Cambio. Lean la última palabra. Sigo hasta entorno. ¿Ven? Después vemos para atrás. Pero la palabra importante es entorno. ¿Me siguen? Entonces, para adaptarse al, porque a más él, digo al en español, acá dice él, sigo, no hay nada que me diga que pueda cortar, porque esto no es verbo, porque no hay is, are, was, where, will be, ¿ven? Hasta environment. Entonces, para adaptarse al entorno. Y, ojo que acá tengo i que me une. Y acá me aparece to achieve. Quiere decir que to achieve y to cope up with están unidos por and, ¿ven? Entonces, para cope up with y para achieve. ¿Me explico? Porque tienen este and acá, y and siempre une elementos que tienen el mismo nivel, dos adjetivos, dos verbos. En este caso me está uniendo los dos infinitivos con to cope up with y to achieve. ¿Se entiende? Entonces, para adaptarse o para, ¿cómo me habían dicho ustedes? Ponerse al día, para... Con el fin de adaptarse. Ajá, adaptarse, ponerse al día, hacer frente al entorno. En constante cambio y evolución y lograr el éxito y permanecer en competencia. Y lograr éxito y permanecer. El verbo. ¿Por qué? Porque este i, fíjense, viene de acá. And to achieve algo y to remain. ¿Ven? ¿Me siguen? Entonces, lograr éxito y permanecer o mantenerse en competencia. Miren que es complicado esto, ¿eh? ¿Lo repasamos? Permanecerse. Disculpe, profesora. Entonces quedaría... Sí. ¿Cómo quedaría todo? Uno de los desafíos diferentes para un negocio o una empresa, como te guste, sí, es satisfacer a sus empleados, sí, para que se pongan al día o para que se adapten. Vos siempre tenés que pensar cómo lo decís en español, porque in order to es para, y esto es adaptarse, ponerse al día, hacer frente. Entonces, para que hagan frente o para que se adapten a el entorno o el ambiente siempre cambiante y en evolución, porque estos ING están funcionando, me están modificando a entorno o ambiente, me están diciendo cómo es ese ambiente. Como ever quiere decir siempre, y changing viene del verbo cambiar. ¿Se acuerdan que cuando aparece ING yo tengo que buscar
sacar la ing y buscar en el diccionario a partir del verbo y después lo resuelvo. Pero acá no es verbo, porque no tiene que tener un sujeto antes, un is, un ar, conjugado para que sea verbo. Entonces, estos ing están modificando entorno o ambiente. Por eso decimos, para hacer frente al entorno o al ambiente, siempre cambiante o en constante cambio y evolución, y lograr, porque el to achieve es ir. Busco en el diccionario lograr, éxito y permanecer, porque to achieve and to remain, este and está uniendo los dos, ir. ¿Se entiende? Entonces, y lograr éxito y permanecer en competencia. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Pasamos No, a la profe. próxima oración? ¿Ninguna duda? Bueno. ¿Se acuerdan lo que era in order to? Era para. Para. In order to, ¿ven? In order to, para. Es más o menos como decir tú. To increase. Profe, el in order to es cuando se van a nombrar varios sustantivos posteriores, No, pero es no, sacar una oración. No, in order to, mira, ya te explico. Vos podés decir, in order to, satisfy my needs. Es lo mismo que decir so as to satisfy my needs, y es lo mismo que decir to satisfy my needs. De las tres maneras estoy diciendo lo mismo. Para satisfacer mis necesidades, y para satisfacer mis necesidades. Son expresiones más o menos sinónimas. Para satisfacer, so as to satisfy, de tal manera de satisfacer, como para satisfacer. Estoy estudiando inglés so as to present my my abstract in English, por ejemplo. Estoy estudiando inglés para presentar mi abstract en inglés. Son expresiones más o menos sinónimas. ¿Está? Entonces vos lo traducís como para hacer tal cosa. ¿Está? No, ya no pido nada. Sí, profe. Entonces, para hacer algo. ¿Qué sería acá? Para aumentar la eficiencia. Para aumentar la eficiencia, la efectividad, la productividad y el compromiso laboral de los empleados. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, como acá empieza con una palabra corta, yo no lo tomo como que acá empieza la idea central. ¿Dónde empieza la idea central?
Y acá, que empieza con el, la, los o las, ¿ven? Acá voy a buscar sujeto, verbo y complemento. ¿Se entiende? Entonces, in order to, yo podría decir, en lugar de in order to, podría sacar in order y dejar to increase. Para aumentar, ¿ven? Es lo mismo, nada más que son expresiones sinónimas. Para aumentar esto, esto, esto y esto de los empleados, ¿se entiende? Entonces, para aumentar, ¿qué cosa? La eficiencia, la efectividad, productividad, compromiso laboral. Y compromiso al trabajo o compromiso laboral de los empleados. ¿Qué pasa? La empresa debe, ahí está el verbo. La empresa, ¿se acuerdan que esto era una obligación? Debe más el verbo. Debe hacer algo. ¿Qué debe hacer? Satisfacer ¿Qué cosa? necesidades de sus empleados proporcionando buenas condiciones de trabajo. Ajá. Debe satisfacer, entonces la empresa debe satisfacer, es el verbo. ¿Qué cosa? Las necesidades de sus empleados. ¿Y cómo hace para satisfacer las necesidades? Proporcionando buenas condiciones de trabajo. Proveyendo, quiere decir brindando, dando, proporcionando, o mediante la provisión de. Tengo dos maneras, ¿ven? By es por o mediante. Yo puedo decir proporcionando, brindando, proveyendo. Buenas, la palabra importante acá es condiciones de trabajo o buenas condiciones laborales. ¿Ven? Acá tengo un ing que está modificando a condiciones, pero no es verbo. ¿Ven que no es verbo? Porque para que sea verbo yo tengo que tener un sujeto, después tengo que tener is, are, was, were, will be, algún to be conjugado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chica? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguimos? Bueno, acá sí que no les digo nada, ¿eh? Ahí sería el objetivo de este trabajo, es analizar el impacto del ambiente. Quiero que algún otro alumno de otra regional analice o corrija lo que acaba de leer este alumno en español. Sí, el objetivo de este trabajo es el análisis del impacto en el ambiente laboral, de las condiciones, de la satisfacción. Vas a ir aplicando las técnicas. A ver, cortar donde hay una palabra corta.
Van a ver cómo se simplifica. Están cerca, están cerca. El verbo Is, El verbo is es el verbo. Perfecto, el verbo is. El objetivo de este trabajo es hacer algo, ¿no? Descubrir, analizar, ampliar, verificar, proporcionar. Entonces, el objetivo de este trabajo es... No se la escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, el objetivo de este trabajo es... Piensen en español. Como digo, el objetivo de este trabajo es proporcionar, analizar, brindar, ampliar, explicar, profundizar. En este caso, ¿qué es? El objetivo de este trabajo es, a ver, Analizar. es analizar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El impacto. El impacto. ¿El impacto de qué? Ambiente laboral. Del ambiente laboral. Ahora piensen, porque aparece la preposición on. ¿Ven? Entonces ustedes piensen cómo dicen en español Satisfacción laboral del el empleado. impacto de esto, aquello. Sobre. Entonces, piensen cómo lo usan en español. No se vuelvan locos pensando que la preposición, ¿qué quiere decir? No. Simplemente piensen cómo lo dirían en español. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto del ambiente de trabajo en la satisfacción. Claro, ¿ves? Del ambiente, el impacto de... El ambiente de trabajo en... Acá me quedaron 3 palabras, ¿ven? De estas 3 palabras, ¿cuál es la importante? Tengo employee, job, satisfaction. ¿La palabra importante cuál es? Satisfacción. Muy bien, entonces, analizar el impacto del ambiente de trabajo en la satisfacción acá me dicen laboral del empleado. ¿Les gusta así? Sí. Bueno, muy bien. Cambiamos entonces. A ver si les gusta este párrafo. Lo hacen solos, Yo lo corrijo porque es la última clase. Después van a tener que hacer un trabajito. Van a tener que hacer un trabajito que lo pueden hacer de a 2. Lo tienen que subir con los 2 apellidos. ¿Mm? Entonces quiero que ustedes, este último texto que vamos a hacer, apliquen todas las técnicas que vimos para tratar de encontrar el verbo. Acuérdense que lo más importante es encontrar el verbo. Porque una vez que encontré el verbo conjugado, todo lo que está adelante es el sujeto y todo lo que está después es el complemento, el predicado. Ahí sería six, comprender. Vos que decís que six es el verbo. Y lo que está antes sería el sujeto, el estudio de la música y la emoción. No, el verbo es busca. El estudio de la música y la emoción busca comprender. O sea, six. Ustedes dicen que six es el verbo. Bueno, quiero que algún otro alumno de otra regional me diga si está bien. Sí. Está bien. Sí, Ahora, el alumno que me dijo eso, quiero que me diga por qué encontró que six es el verbo. Termina en S
Y antes de terminar en S está el sujeto. Muy bien, y el sujeto es singular, porque es el estudio de, es una cosa en singular. Por eso el verbo conjugado tiene S. ¿Se entiende? Muy bien, felicitaciones. Bueno, seguimos ahora. Yo voy a marcar el verbo con rojo y después quiero que una vez que leamos, quiero que me digan cómo leerían el título. Música y emoción. Bueno, esa es una idea. Podríamos ver si se le ocurre otra cosa a otro alumno. Emoción musical. Emoción musical tendría que ser musical emotion. Musical, pero ahí son dos cosas. Piensen cómo lo decimos en español, a ver. La música y la emoción, o la música y las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Bueno, es muy subjetiva, está muy bien. La música y la emoción, la música y las emociones. Ahora, leamos, a ver, y después vemos cuál queda mejor, Porque para saber exactamente qué título le pondríamos, tenemos que ver qué dice, de qué se habla. Siempre tomando el singular, ¿no? Y de las emociones o de la emoción, busca. Ustedes encontraron el verbo, que es lo más importante y lo más difícil de encontrar, porque es un verbo simple. ¿Qué busca? Comprender la relación psicológica entre el afecto humano y la música. Bueno, a ver, alguien que lo corrija o que le diga si está bien. De a uno, no se peleen. Acá me dicen el estudio de la música y el estudio de la música y las emociones. Las emociones. Busca entender, comprender, interpretar la relación psicológica entre el afecto humano y la música. Muy bien. Bueno, seguimos con la próxima. Tenemos itis. Muy bien, itis. ¿Qué pasaba con eso? A ver, si se acuerdan. Itis. No se apuren, piensen. Es un verbo abreviado, esto es, se reemplaza por es. Claro, acuérdense que it no quiere decir esto cuando está antes del verbo. ¿Y por qué hay que ponerlo, profe? Porque en inglés no se puede conjugar el verbo, en este caso is, si no tiene el pronombre sujeto adelante. Entonces, es. Una rama de la psicología musical. De la psicología musical o la psicología de la música, como les guste. Con numerosas áreas de estudio. Áreas de estudio. Áreas de estudio, sí, muy bien. Áreas de estudio. Es una rama de la psicología de la música con numerosas áreas de estudio.
incluida la naturaleza de las reacciones emocionales a la música. Incluida la naturaleza de emociones. No, que incluye la naturaleza emocional de emociones. La naturaleza de, ¿ven que acá hay una palabra corta? De. Y ahora, ¿hasta dónde sigo acá? ¿Ven que acá tengo una S? Reacciones emocionales. Entonces siguen, claro, entonces es una rama de la psicología de la música o de la psicología musical con numerosas áreas de estudio que incluyen, puedo decir, que incluyen la naturaleza ¿de qué? De las reacciones emocionales. ¿Cómo digo en español? Reacciones emocionales de la música. ¿Vos reaccionás? Piensen en español, ¿cómo decimos? Reacciones emocionales a la música. Claro, a o hacia. Porque uno reacciona a o ante algo. Por eso siempre piensen cómo lo usamos en español. Bueno, este era el último artículo. Así que quiero que me digan si les quedó alguna duda, si quieren repasar algo. Piensen, a ver. ¿El trabajo final lo va a subir ahora al campo? El trabajo final se los voy a subir la semana que viene y les doy una semana para que lo suban. Pero no va a ser largo, va a ser corto. Gracias. Y solamente lo que dimos, o sea, nada raro. Vamos a aplicar lo que vimos, nada más. ¿Solamente traducción o tenemos que marcar cuál es el verbo, cuál es el contenido? No tienen que marcar nada, solamente cómo lo leerían ustedes en español. Nada más. No sé si quieren repasar algo, si tienen alguna pregunta. Acuérdense que puede ser de a dos. Pero por favor, cuando suban el documento, pongan los dos apellidos. Así es más fácil controlar después con la lista. No, y tiene que subir uno solo. Uno solo. Profe. Sí. Ahí en el último párrafo que estábamos haciendo, donde dice tu music, ahí es que se puede, el tú se puede interpretar, como usted dijo, a la, o puede tener otra interpretación, pero es en referencia a, se toma como referido a. Porque vos tenés que pensar que ahí está hablando de reacciones, ¿no? Reacciones emocionales ante o a o hacia, porque vos reaccionás ante algo o a algo, por eso siempre tenés que pensar cómo lo usás, porque vos no decís reacciones de la música, no, reaccionás ante algo, sentís reacciones emocionales a la música, ¿sí? O hacia la música, o ante la música. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, espero que les haya servido. Fueron pocas clases, pero es una introducción a las técnicas de lectura. Después se podría seguir. Fue muy ágil la clase. Fue lindo verle inglés con usted. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado y espero que les sirva, ¿eh? Gracias, profe. Y practiquen, traten de leer en inglés y aplicar estas técnicas, porque todo es práctica.
Profe, de Resistencia, agradecerle la didáctica y el esfuerzo puesto, porque la verdad que entender un idioma creo que necesita mucho de la didáctica del profesor, y la verdad que fue muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es lo que yo quiero, que les quede algo para la vida. Fue un placer, Hasta pronto. Chau. Chao, profesora. un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Chau. Profesora, no se emocione. ¿Emocione? Sí, estoy emocionada. No me largue una lágrima, Mire, bueno. Se nota de acá, Ay, bueno. Bueno, chao, hasta pronto. Hasta pronto. Profe, gracias. Les deseo suerte. Chao. Gracias.